esta semana me leí un libro que me pareció maravilloso por muchas razones, porque está en la línea, en muchas de mis líneas de pensamiento me identifiqué con el texto, porque es un autor colombiano al que admiro mucho, porque la portada de esta edición en pasta dura me pareció espectacular, la foto de portada, y porque el libro aporta reflexiones que van desde lo político y la política a lo social, al tema del arte como eje central y como posibilidad de redención de la humanidad. Y aunque no voy a meterme con el tema de las posturas políticas, que también las tiene, voy a hablar de los otros significados del texto, porque sé que los temas de política o religión, porque también tiene posiciones religiosas, pero son temas que a veces hacen que la gente choque y la gente a veces no acepta, digamos, de alguna manera, no acepta ciertas ideas diferentes, entonces de eso no lo voy a tocar. El libro se llama Leer es Resistir, de Mario Mendoza. La portada es espectacular, es una foto tomada en las protestas sociales del año de la pandemia en Bogotá. Es en un taller donde arreglan radiadores, ahí está el letrero de que se arreglan radiadores, tiene ahí un significado medio simbólico. De un lado hay un agente de la policía, pero de otro lado, en medio de la protesta, de los petardos, de los gases y demás, hay una chica haciendo protesta social con una expresión artística en una figura de ballet. Me pareció espectacular la foto, una foto periodística totalmente. Por detrás el libro tiene la imagen de la misma bailarina en su figura de ballet con un tapabocas, un pasamontaña que está luciendo. Entonces, esto para decir del libro que vamos a trabajar hoy, que se llama Leer es Resistir, y de alguna manera es una propuesta en la que está diciendo de entrada que la lectura es una forma de resistir con todos los significados que pueda tener la palabra resistir, desde lo político, desde lo social, pero también desde lo filosófico. Algunos dicen que resistir es reexistir y transforman la palabra a esa otra forma. Entonces tiene muchos significados, y resistir es algo que la humanidad ha hecho a lo largo de los años en todos los campos de su actividad. Este libro tiene una pequeña historia, fue escrito en la pandemia. Mario Mendoza, como como todos nosotros, estuvo en el año de la pandemia totalmente aislado. Le tocó recluirse como a todos en sus cuarteles de invierno, y se dedicó a escribir un libro que tuviera las reflexiones que él tenía sobre la lectura y a contar los libros con los que había tenido, digamos, esos encuentros, esos amores y también esos desamores que uno tiene a veces con ciertos textos, y habla de alguna manera en una mirada biográfica, autobiográfica, desde los 7 años, que para él es su imagen fundacional en la lectura, cuando está muy enfermo, tiene que ser recluido en una clínica por un problema demasiado grave, y en ese tiempo que estuvo un niño de 7 años en la clínica, conoció los libros como vía de escape, como salida, como catarsis, como terapia para soportar ese estado en el que se encontraba. Entonces el libro tiene pues esa connotación de el momento en que se escribe, la pandemia y la protesta social en Colombia, y el hecho de ser una reflexión. Los textos son escritos a manera de ensayo. Algunos son narrativa absoluta y son tono autobiográfico, entonces combina lo uno con lo otro. Y comienza desde el momento en que se hizo lector y termina con algunas reflexiones a partir de su contacto con los textos, con los autores, con los libros, pero no es un libro que solamente le aporte a uno una reflexión sobre la importancia del leer, que creo que si usted está aquí en el martes del libro, de alguna manera es porque se suma a los que todavía somos de la resistencia de leer, porque creo que ya la lectura sí es una resistencia, porque ha sido reemplazada por los que uno país de uno. Muy bien, esto como de entrada. Él a los 7 años está recluido en una clínica, y tiene una peritonitis gangrenosa, es lo que lo lleva a la clínica, si no estoy mal, es el término médico. Y en ese periodo largo en el que está en la clínica, lo primero que lee son los cuentos de hadas franceses, que es un libro
que lo entra al mundo de la lectura, del cual nunca pudo salir hasta hoy y ya no va a salir, porque quienes nos metemos al mundo de la lectura jamás salimos de él, porque de alguna manera sabemos lo que significa. Y cuenta que leyó a Tintín, que leyó a Julio Verne, que leyó a Salgari, que son como sus primeros textos, luego pasa por Papillón, por El Padrino, por David Thoreau y empieza ya con una lectura diferente, como hemos hecho todos a lo largo de la vida, que hemos, digamos, saltado diferentes autores, diferentes textos, diferentes literaturas, tratando de encontrar también muchas explicaciones o muchas reflexiones en diferentes puntos de vista. Dice, entre otras cosas, que todo lector es un aprendiz de brujo y tiene una teoría en ese artículo, que es uno de los primeros, que es un ensayo sobre la lectura, que me parece maravilloso, pero no se lo voy a contar para no estalquearlos mucho. Dice que leer es una fuerza, que significa emancipación, que significa resistencia y que significa también resiliencia, para coger términos un poquito más modernos. Y tiene una frase, dice que seguimos leyendo porque las páginas que amamos en medio del infierno que vivimos día a día son nuestra única redención posible. De alguna manera, a lo largo del texto, lo que está diciendo Mario Mendoza es que la lectura es una forma de redención que él encontró y a la que se sumó desde los 7 años de edad hasta hoy. Entonces tiene recomendaciones de textos de autores que uno muchas veces ni conoce y dice uno, este lo tengo que buscar, este puede ser interesante, este pega con alguna teoría o algún principio ideológico que yo tengo y demás. Yo traté de resumir como las líneas de trabajo que tiene el libro, sí, digamos líneas de trabajo. Primero, pues está ese elemento que aparece incluso en sus primeras lecturas a los 7 años de edad, del poder liberador, de la catarsis que significa la lectura para muchas personas, pero también habla del entretenimiento, cómo la lectura hace parte digamos, del tiempo del entretenimiento, el que muchos invierten en otro tipo de entretenimientos, pero que algunos todavía consideramos que hace parte como de nuestra diversión. También tiene un sentido paternal con los libros, que eso ustedes lo pueden rastrear en sus textos. Él de alguna manera, esta es una apreciación mía, pero creo que puede valer para Mendoza, de alguna manera dice que cuando uno va a la librería y escoge un libro, uno lo que le está dando es un hogar a ese libro que estaba por allá perdido en una librería. Es como un gesto de adopción, de darle un hogar al libro. Y ese paso de la librería a la casa de uno se convierte en algo particular para el libro y también para uno, porque uno se convierte en un padre adoptivo de ese libro. Esa ya es una reflexión que estoy haciendo yo desde lo personal, pero creo que vale porque hay unas líneas ahí que lo llevan a uno. Habla del poder embriagador para el lector compulsivo, el lector empedernido, el lector que pasa por diferentes estados emocionales en la lectura de un texto, que a todos nos debe pasar en alguna ocasión. Entonces también habla de eso. Habla del poder sanador que tiene la literatura para muchos dolores, no solo del cuerpo, sino del alma. Yo diría más del alma que del cuerpo. Y habla del poder salvador de las letras, porque a muchos algún libro nos ha salvado de caer en algún lugar donde no deberíamos, en algún momento donde no tendríamos que haber estado, o en algún tipo de actividad en la que no deberíamos participar. Y dice que el libro ha sido salvación para él y cuenta 2 o 3 historias de cómo los libros lo salvaron en algún momento de muchas cosas que son importantes. Habla de la fuerza emancipadora que genera esperanza y que genera una esperanza positiva, que eso lo hacen los textos, y cómo en los libros le cambian a uno la perspectiva del mundo, en un mundo que de por sí es violento y miserable y que todos sabemos está bien convulso por estas últimas épocas. Entonces, de alguna manera, el libro tiene muchas perspectivas, muchas entradas de lectura. Yo aquí mencioné 6 o 7, pero creo que tiene muchas más. De alguna manera, esa reflexión la hace en la pandemia, donde todos estuvimos reflexivos, y lo lleva como a reflexionar en su vida misma, que ha estado cruzada por situaciones muy difíciles y complejas, como el hecho de la enfermedad a los 7 años de edad, o de tener que renunciar a su trabajo de docencia en el momento en que siente que la docencia se le estaba volviendo repetitiva, que él se había encuadernado y que ya no encontraba la respuesta
o la perspectiva de vida que encontraba en años anteriores, porque fue docente durante muchos años, pero cuenta también que en algún momento renunció a la universidad y cuenta sus peripecias como escritor, sus viajes a la India y a otros países, buscando también alguna explicación a muchas cosas, y creo que nos sirve de reflexión a todos para esos momentos que son tan variados en la vida. Habla también de la enfermedad, de la muerte de muchos de los escritores que él ha leído y que muchos hemos leído. Habla del sufrimiento del escritor, de cómo el escritor o el artista en general, porque luego pasa, no solo habla de los textos de los libros, sino que también habla de las artes. Y el libro termina siendo al final una propuesta para el arte. Leer es resistir, pero podría haberlo titulado tranquilamente El arte es resistencia, y creo que cabía para el contenido del texto. Es muy crítico con el establecimiento, no solo en lo político, sino particularmente en lo literario. Dice que el establecimiento desprecia la imaginación y que de alguna manera el establecimiento en la literatura, ese establecimiento que mueve las publicaciones, que escoge las obras que vienen a ser parte del canon de la literatura comercial, de la que se vende en librerías, de alguna manera a veces desecha grandes propuestas imaginativas. Seguramente a él le debe haber pasado que le rechazaron varios textos dentro de lo que él llama el establecimiento. A algunos también nos han rechazado algún texto del establecimiento, pero eso es parte también del ejercicio del escritor. Él describe su vida a partir de los libros, que me parece un ejercicio maravilloso que uno debería hacer, y narra las vidas tristes de muchos escritores. Denuncia toda esa estigmatización que a veces se hace de los artistas y busca cómo encontrar en el arte la única forma de rebeldía con la que uno puede destruir ese fenómeno que ha tenido la humanidad de despreciar o desprestigiar a los grandes artistas, y hace una reflexión ahí. Dice que la literatura y el arte en general son formas de resistencia que se oponen a las balas de alguna manera. Ahora que estamos con el tema de la paz, yo creo que es una propuesta que hay en el fondo de encontrar a través del arte unas propuestas de paz, y creo que también ahí hay mucho camino que recorrer. También dice que la literatura es una expresión política, pero que es una expresión política que busca de alguna manera una civilización más armoniosa, más tranquila. Él dice que el arte es el camino como expansión del ser humano en lo humano, el camino del ser humano, el camino como expansión humana del ser humano, es como lo plantea él en el libro. Entonces creo que tiene muchas explicaciones y es mucho más que un texto que hable de la importancia de leer, que ya se han escrito muchos. Es un texto que habla de cómo el arte es un camino para la resistencia, no solo en el sentido político, sino en el sentido metafórico de que la vida es una resistencia y que el arte es una forma de resistir muy digna, muy creativa y a veces muy mal vista por los demás. Entonces, no es un lector, y en eso sí me identifico con Mendoza, y por eso me gustó el libro, porque él no es un lector del canon. Los lectores del canon son esos que leen a todos los, que no leen sino los premios Nobel, o que no leen sino los escritores que tienen un gran reconocimiento, o que no leen sino una línea dentro de la literatura, digamos, literatura de policíaca o detectivesca, o literatura más local. No, él lee de todo. O sea, Mario Mendoza lee de todo y lo cuenta en sus artículos y en sus ensayos, en su recorrido por lo que ha leído a lo largo de la vida, porque el libro básicamente se fundamenta en eso, contar lo que él ha leído, pero a partir de ahí pues hace todas esas reflexiones de las que acabo de hablar, y en eso me identifico con él. No hay que tener, algunos sí la tienen, una línea de lectura. Yo voy a leer estos libros en este orden, o voy a leer toda la serie o toda la saga de tal autor o toda la obra de García Márquez para luego pasar a otra. No, yo con Mario Mendoza me identifico en que hay que leer de todo y hay que pasar por todos los autores para tener alguna perspectiva desde muchos puntos de vista
y sobre todo una perspectiva artística de la humanidad. Entonces digamos que él lee lo que le cae en las manos y lo lee al azar, y eso me parece maravilloso, y eso lo hago yo, y quisiera pues que mucha gente lo hiciera, aunque hay otros que son lectores de otras líneas. Tiene por ahí 2 o 3 reflexiones que son brillantes. Ya les voy a leer 2 o 3 artículos para no alargarme mucho hoy. Por ejemplo, tiene una parte donde donde está hablando de ir a la luna, y dice que Armstrong fue a la luna porque Julio Verne ya había ido. Verne va en la ficción, pero luego Armstrong logra pisar la luna porque ya alguien lo había hecho en la ficción, y de alguna manera le da la importancia a la literatura y a la ficción como esa posibilidad de lograr cosas que tal vez la humanidad puede lograr después, pero ya la ficción lo ha hecho, y ahí es donde está el secreto de la parte artística. El libro está dividido en 3 partes, tiene como 3 bloques. Dice: leer es resistir. Primero hay una introducción donde él lo titula El mutante solitario, que es una reflexión muy personal. Luego hace una primera parte que se llama Bordis, donde tiene 10 artículos, donde describe 10 personajes, que son personajes que están como él lo llama en el título del capítulo, en los bordes, en la periferia. No son esos personajes comunes y corrientes, sino que tienen algo de particular que conocemos muchos todos los días, pero que muy pocas veces hablamos de ellos. En la segunda parte la llama Pasadizos. Pasadizos tiene 10 artículos también, y ahí cuenta historias de escritores como Asunción Silva, como Salgari, que se suicidan, o como Barba Jacob, que se pierde en el alcohol, o como Caicedo, que se pierde en las drogas. Yo digo que se pierde, que se mete en las drogas. No necesariamente tiene que perderse, puede ser un encuentro diferente, el que hacen, lo mismo que Barba Jacob con el alcohol. Entonces cuenta en ese segundo capítulo, en Pasadizos, esa forma de encontrar ciertos pasadizos en la vida, no tan sagrados, no tan permitidos, no tan bien vistos, a través de los cuales muchos literatos encuentran o fuentes de inspiración o lugares de refugio. Y cierra con un tercer capítulo que se llama Extramuros. Y en Extramuros habla en 10 capítulos también, o sea que son 30 historias, habla en 10 capítulos de esos personajes que se desdoblan, o que tienen doble personalidad, que son unas personas en la casa y unas personas muy distintas en el trabajo. Y cuenta, por ejemplo, habla del Corazón de las Tinieblas de Conrad, donde el personaje es totalmente controversial porque tiene 2 personalidades. E incluso habla de la matanza de Poceto en Bogotá, la masacre de Poceto, donde el personaje que termina siendo un asesino era un muchacho que estudiaba literatura y que era compañero de él en algunos cursos en la universidad cuando él era estudiante. Luego, esa historia él la convierte en la primera gran novela que le da renombre, aunque ya había escrito otras cosas, que se llama Satanás, que es la novela que incluso es después llevada al cine. Satanás es la historia de ese asesino en serie de Poceto, que quien lo creyera era un estudiante de literatura y una persona totalmente distinta a lo que uno puede pensar es la personalidad y la mentalidad de un asesino. Entonces él muestra esas 2 facetas, y esa última parte de los extramuros yo creo que tiene un componente psicológico, si me permiten, muy amplio, porque muestra esas dobles personalidades que a veces aparecen. Habla de Alejandro Magno en medio de su conquista del mundo y sus matanzas, como su fuente de inspiración era la Ilíada, por ejemplo. Andaba leyendo la Ilíada de arriba para abajo, pero andaba haciendo recorrido por el mundo, tratando de conquistar el mundo y asesinando gente. Bueno, de alguna manera, y esto lo quiero, no para cerrar porque va a leer 3 cositas, pero sí quiero dejarlo como una de mis últimas reflexiones sobre el libro. De alguna manera, en un mundo donde la gente le está creyendo más a los influencers que a cualquier otro tipo de persona, creo que leer es una resistencia a ese fenómeno. No porque quiera decir que los influencers sean mala influencia, sino porque hay muchos influencers que sigue la gente, porque como no tienen una perspectiva distinta del mundo y están metidos solo con el lenguaje audiovisual, terminan creyéndole todo a cualquier persona que con un vocabulario o con una
cantidad de acciones repetidas, absurdas, se vuelven famosos en las redes sociales. Me parece que ahí está la verdadera resistencia en seguir leyendo textos en vez de estar siguiendo influencers. Es una perspectiva personal. Me parece que el arte es resistencia, estoy de acuerdo con él, y que de alguna manera hoy no hablé de la vida de Mario Mendoza casi todos los martes del libro, meto parte de la historia del autor, la quiero dejar para otro capítulo mucho más adelante cuando lea otro libro de Mario, porque quiero leer varios libros de Mendoza, ya he leído varios, pero quiero leer otros. Satanás ya me lo leí hace ya algún tiempo, cuando salió, y tengo 2 o 3 textos de él que seguramente voy a traer más adelante a martes del libro. Pero sí creo que en esa reflexión que hice sobre los influencers, en algún momento los nerds, que así los llaman ahora los nerdos, los ratones de biblioteca, como los decían hace 30 años, o los masitos, como los decían por allá en el colegio, en algún momento vamos a ser de más utilidad que los influencers. Opinión personal, hoy qué pena terminar con la opinión. Voy a leer varias frases del libro y con eso termino. Dice por aquí: me parece más bien que la literatura pertenece a las artes mágicas, a los secretos dionisíacos por medio de los cuales los adeptos experimentan transformaciones de gran intensidad. Ahí es cuando lanza toda esa teoría en los primeros textos de que el lector es un aprendiz de brujo, un lector es un ser anfibio, un vampiro que se alimenta de otros, un caníbal, en una metáfora bien particular. Por acá tiene otra reflexión: algo sucede en la conciencia cuando nos llega el libro indicado, algo brota, nace y nos encontramos de pronto pensando y sintiendo de otro modo, para hablar de la influencia de la literatura. Luego está haciendo el tema del arte y dice que un matón no tiene ninguna sofisticación, el artista es un milagro de la naturaleza, los matones no. Bien, lo cierto es que la academia tiene a veces un aire rancio, superficial y momificado. Es un crítico de la academia en la que estuvo muchos años porque fue docente universitario muchísimos años. Pero hace una reflexión en la que en algunas líneas podríamos conversar y compartir. Les dije que no iba a hablar ni de religión ni de política, pero quiero leer esta línea porque habla de la religión católica. Dice: la religión católica es una institución misógina cuyo objetivo principal es la dominación de la mujer. Estamos enfermos y no entendemos nuestra enfermedad. Ahí les dejo para que lo rastreen. Ser escritor no es escribir libros. Ser escritor a veces es una tortura, una condena, una especie de maldición. La literatura es una de las formas más exquisitas de la locura. Lo voy a dejar ahí porque hay otras, pero creo que alcanzo a resumir en estos 25 minutos el sentido del libro. A mí me encantó. Sé que hay gente, hay algunos amigos, colegas, alumnos que han leído a Mendoza y no los ha llenado tanto como a mí, pero en este libro en particular, en Leer y Resistir, encontré muchas identificaciones como lector, muchos textos que conocía, otros que no he leído y que los anoté y seguramente aparecerán en otros martes del libro. Recuerden que martes del libro es a las 9:10 de la noche todos los martes, un libro cada 8 días, lo leemos en la semana y lo traemos acá el martes siguiente.